Que la gracia y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra serie Los Postreros Días. Estamos estudiando la iglesia en el siglo primero y este es la parte número 6. En esta lección consideraremos las oraciones. La iglesia fue establecida durante la fiesta solemne judía de Pentecostés en el año 33 después de Cristo. En esa oportunidad, el apóstol Pedro, utilizando las llaves del reino que le fueron dadas, según Mateo 16:19, enseñó por primera vez el evangelio que se le fue encomendado predicar, según Marcos 16:15. Les explicó acerca del sacrificio del Señor Jesús, su muerte expiatoria en la cruz, su sepultura y su resurrección al tercer día. El mismo evangelio que se predicó y se enseñó por todas partes. Puede leer 1 Corintios 15, 1 al 4, 1 Corintios 4, 17. Este evangelio, predicado a toda criatura, según Marcos 16, 16, debía ser creído y cada creyente debía ser bautizado para ser salvo. Muchos no aceptan esta parte del Evangelio de Marcos, pero esta enseñanza está confirmada en muchas otras partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en obediencia al Señor Jesús y a lo establecido para la obediencia al Evangelio, les dice que deben arrepentirse y bautizarse para el perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y estas personas, como toda persona que desea obedecer fielmente a las palabras del Señor, obedecieron el Evangelio en las aguas del bautismo. En Hechos 2:41 la Biblia dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese día el Señor añadió a la iglesia a los que habían de ser salvos, Hechos 2:47. Y aunque esto puede incomodar a algunas personas, esta es una verdad irrefutable. En la iglesia están los que han de ser salvos. Así como en los tiempos del diluvio universal, solo los que estaban en el arca de Noé fueron salvados. La iglesia en Jerusalén comenzó con aproximadamente 3,000 personas y estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Estas son 4 características en las que perseveraba la iglesia del siglo primero y en las que debe perseverar la iglesia del siglo XXI. Hemos estudiado las 3 primeras y dentro de ello hemos analizado la estructura de la iglesia. La enseñanza apostólica nos enseñó que Cristo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, ancianos y maestros. Efesios 4:11. De la misma manera, los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, establecieron el ministerio del diaconado y enseñaron la manera como la iglesia se autosustentaría para cubrir sus necesidades. Esto por medio de la colecta u ofrenda. 1 Corintios 16:1. Tanto el diaconado como la colecta surgieron de eventos puntuales que se presentaron en la iglesia. Y la misma doctrina apostólica nos enseña que es un mandamiento para todo cristiano y por ende para todas las congregaciones perseverar en la enseñanza apostólica, que es la misma enseñanza de Cristo, so pena de perder la comunión con el Padre y el Hijo, según de Juan 1:9. Eso lo estudiamos en lecciones anteriores. También la iglesia del primer siglo perseveraba en la comunión unos con otros, y como lo estudiamos, esta coinonía cubría una gran parte de la vida del cristiano, incluyendo el congregarse como iglesia. Este punto también lo analizamos en lecciones anteriores. De la misma manera, la iglesia perseveraba en el partimiento del pan, lo que llamamos la cena del Señor. Esto lo hacía cada domingo tal y como lo había establecido el Señor Jesús y revelado a los apóstoles por el Espíritu Santo. Este punto también fue estudiado. Ahora nos corresponde estudiar la otra característica de la que nos habla Hechos 2:42, en las que la iglesia perseveraba y perseveraban en las oraciones. Veamos algunas oraciones hechas por la iglesia del siglo primero. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho,
Eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Tiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Hechos 4, 24 al 31 en la Nueva Traducción Viviente. En la oración anterior, quien dirigió la oración hizo uso de algunas partes de las Escrituras. Citó Éxodo 20:11, el Salmo 2, versículos 1 y 2, y a su vez el Espíritu Santo en la misma oración les permitió interpretarlo. También hicieron sus respectivas peticiones, estas mediante el santo nombre del Señor Jesús, del cual hablaremos en esta lección. La respuesta de Dios fue maravillosa. También oraron cuando impusieron las manos a los diáconos, en Hechos capítulo 6. Oraron cuando Pedro estuvo en la cárcel, Hechos capítulo 12, y una vez más la respuesta de Dios fue contundente. En Hechos capítulo 13, cuando la respuesta del Espíritu Santo fue escoger y nombrar al equipo misionero. Y como estos, muchos ejemplos más. La iglesia perseveraba en las oraciones y nuestro gran Dios siempre le respondía con un sí, con un no, según Hechos 16:6, o con un espere su momento, Romanos capítulo 1, versículo 13. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11:1. Aunque la oración se puede definir como un acto de comunicación profunda e íntima entre una persona o un colectivo con nuestro Dios, esta tiene sus instrucciones. Debemos aprender a orar y nadie mejor que el Señor Jesús para hacerlo. Así lo entendieron los discípulos cuando exclamaron o cuando pidieron, Señor, enséñanos a orar. Subo mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. Salmo 141, versículos 2 al 3. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se compara a la oración con el incienso que subía a la presencia de Dios. Y el incienso era algo sumamente sagrado. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Levítico 10, 1 al 2. Nadab y Abiú quemaron un incienso que Jehová no les había mandado. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Y cada tarde, cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación. No ofrecerá sobre ese altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrenda de granos, ni ofrendas líquidas. Éxodo 30, 7 al 9, en la Nueva Traducción Viviente. El incienso no sagrado era fuego extraño para Dios. ¿Cómo debía ser el incienso sagrado? Entonces el Señor le dijo a Moisés, junta especies aromáticas, gotas de resina, caparazón de moluscos y gálbano, y mezcla estas especies aromáticas con incienso puro, todo en cantidades iguales. Con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso, combina todas las especies y rocíalas con sal para producir un incienso puro y santo. Muele una parte de la mezcla hasta convertirla en un polvo fino y colócalo frente al arca del pacto.
donde me encontraré contigo en el tabernáculo. Todos deben tratar este incienso como algo sumamente santo. Nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes. Está reservada para el Señor y deben tratarlo como algo santo. Cualquiera que prepare incienso igual a este para uso propio será excluido de la comunidad. Éxodo 30, 34 al 38 en la NTV. Esta era una fórmula reservada para el Señor, con instrucciones muy específicas. Si las oraciones de los santos son equiparadas al incienso que subía como olor grato para nuestro Dios, y los discípulos le pidieron al Señor Jesús que les enseñara a orar, esto nos podría estar mostrando que debemos hacerlo según el instructivo de Dios. La respuesta del Señor Jesús la conocemos, y esta fue la oración del Padre Nuestro. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lucas 11, 2 al 4. Una hermosa oración con la garantía de que subiría al Padre en olor fragante, como el incienso sagrado. Analicémosla. La oración del Padre Nuestro. Padre nuestro, comienza el Señor Jesús diciendo en esta oración modelo. No hay mejor manera de comenzar la oración que dirigiéndonos a Dios como Padre. Esto era algo novedoso para ellos. Los judíos de la época de Jesús dudaban en llamar Padre a Dios y les molestaba que Jesús lo hiciera. Juan 5, 18. Pero aunque era novedoso para ellos, Dios siempre se manifestó como Padre en diversas partes de las Escrituras. Éxodo 4:22, Deuteronomio 32:6, Salmo 103, 13, Isaías 45, 9 al 11, Jeremías 31, 9, Oseas 11:1, Malaquías 2:10. La idea de padre involucra no solo la idea de familia, sino también de relación, cuidado y autoridad. Los discípulos formaban parte de la familia de Dios y podían estar confiados en que Dios les cuidaría, les sustentaría como un padre. En la palabra de Dios encontramos muchos nombres o títulos para Dios. Cuando Dios se le manifestó a Moisés y éste le preguntó su nombre, él respondió: yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Y nos podríamos preguntar, ¿el qué es qué? Él es la respuesta para cada necesidad. A continuación pondré una serie de pantallas de un estudio que realicé hace 13 años y usted lo puede conseguir en este mismo canal de YouTube. De hecho, fue el primer estudio que presenté. Se llama El Gran Yo Soy. El Gran Yo Soy, basado en Éxodo 3, 13 al 14. Yo soy es una frase sin terminar. Yo soy. ¿Yo soy qué? ¿Cuán grande es nuestra sorpresa cuando descubrimos el qué? Yo soy el que soy. ¿El que soy qué? Al momento de presentarse la necesidad, Dios se convierte exactamente en lo que necesita la persona. El verbo tiene entonces un complemento, un propósito. La frase queda completa y Dios se revela y es conocido. Yahvé Elohim, Génesis 2:4. Yo soy Dios. Esta es una poderosa revelación de Dios como Dios, quien es la totalidad del ser, realidad y existencia. Él como Dios tiene todas las cualidades divinas, es el creador y tiene todo el poder y los recursos para satisfacer todas las necesidades del hombre y del universo. Yahvé Nisi, Éxodo 17:15. Yo soy tu bandera o yo soy tu milagro. Si necesitamos un milagro, el gran yo soy puede hacer uno para nosotros. Él es nuestra bandera o estandarte. En medio de las batallas de la vida lo vemos alto y levantado. Si mantenemos nuestros ojos en él y lo seguimos, seremos milagrosamente victoriosos. Yahvé Jireh, Génesis 22:14. Yo soy el que ve, yo soy el que provee. Nuestro Dios, el gran yo soy, todo lo ve y está consciente de nuestros problemas y necesidades.
El Señor se ha comprometido a proveer por las necesidades de su pueblo. Yahvé Tsidkenu, Jeremías 33:16. Yo soy tú o yo soy nuestra justicia. El Señor es perfectamente justo y recto en todo lo que dice y hace. Al entrar a una relación personal de fe con Dios es lo que nos hace rectos. La rectitud salvadora última no proviene de guardar mandamientos o hacer buenas obras, sino de tener una relación correcta con y de ser declarados justos por Él. Yahvé Rafa, yo soy el que te sana. Dios es el gran médico y la fuente última de toda sanidad espiritual, física, emocional, mental, social, ambiental. Si necesitas alguna de estas sanidades, Él es el primero a quien recurrir. Yahvé Sebaot, 1 Samuel 1:11. Yo soy tu ejército. El Señor es el ser más poderoso y el más grande guerrero en el universo. El gran yo soy es el general de sus ejércitos en el cielo y en la tierra. Él es el supremo comandante y jefe. Yahvé Asá, Salmo 95:6. Yo soy tu hacedor. El Señor es nuestro creador. Dado que Él es nuestro creador, Él merece todo lo que tenemos y todo lo que somos. Yahvé Sama, Ezequiel 48:35. Yo soy el que está aquí. Yo estoy presente. Yahvé Rahab, Salmo 23:1. Yo soy tu pastor, tu cuidador. Nada te faltará. Yahvé Macadés, Ezequiel 37:28. Yo soy el que te santifica. Él es santo, único, especial, singular. Hay un solo Dios y nadie ni nada como Él. La santidad viene de acercarse a Él. Mientras más nos acerquemos, más santos seremos. Yahvé Teshua, Isaías 45:17. Yo soy tu salvación. Yo soy el que soy, el que es que. Yo soy Dios, yo soy tu bandera, yo soy el que provee, yo soy tu justicia, yo soy el que te sana, yo soy tu ejército, yo soy tu hacedor, yo soy tu presente, yo soy tu pastor, yo soy el que te santifica, yo soy tu salvación, yo soy tu Padre. Y es que es así como nos lo presenta nuestro Salvador y Dios. Un Padre que cubre todas las necesidades que un hijo pueda tener. Entonces tenemos que el primer ingrediente para la preparación de este incienso, para que al quemarlo suba como un aroma agradable a Dios, es que la oración debe ser dirigida al Padre. La oración dirigida hacia otra persona que no sea Dios es fuego extraño. Y por mucho que nos empeñemos o que esas personas hayan sido buenos discípulos, la oración no debe ser dirigida a ellos. Nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes. Está reservado para el Señor y deben tratarlo como algo santo. Cualquiera que prepare incienso igual a este para uso propio será excluido de la comunidad. Éxodo 30:37 al 38 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Queremos ser escuchados por Dios? Dirige tu oración al Padre, tal y como lo enseña Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6:6. Continúa la oración del Padre nuestro diciendo que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Hay un himno en nuestro himnario que dice, el cielo es un bello lugar lleno de gozo y de paz. Quiero ver a mi Salvador. El cielo es un bello lugar. El cielo es el hogar del Padre. Eso fue lo que dijo Salomón cuando hizo la dedicación del templo. Tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada. Primera Reyes 8:43a. Según David, Jehová estableció en los cielos su trono. Salmo 103:19 al 20. Según Isaías, el cielo es el trono de Dios. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Isaías 66:1. Jesús ascendió al cielo y se sentó en el trono de Dios. Hechos 2:30. Y fue a preparar lugar para sus discípulos. Juan 14:2. La esperanza del discípulo está reservada en los cielos. Lo dice Pablo en Colosenses 1:5 y lo dice Pedro en 1 Pedro 1:4. Según Isaías 66:1,
El cielo es el trono de Dios. Él escribió, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Por lo que debemos estar ubicados. Dios está en su trono, en el cielo, y nosotros en la tierra, postrado a sus pies. La humildad debe ser otro ingrediente a la hora de preparar este incienso para que suba como un aroma agradable a Dios. Dios oye a los humildes, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Salmo 138:6. Señor, tú escucharás las oraciones de la gente humilde y le darás ánimo a su corazón. Préstales atención. Salmos 10:17 en la PDT. Si recordamos la parábola del fariseo y el publicano, la soberbia del fariseo y la humildad del publicano, y cómo Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién de ellos cree que ha sido escuchado o quién de ellos cree que ha sido justificado? Siempre la humildad por delante. Dios está en el cielo, nosotros estamos en la tierra. Él es el creador, nosotros somos criaturas. Sigue la oración del Padre Nuestro diciendo, santificado sea tu nombre. Ya estudiamos que Dios desea ser conocido por lo que es, por lo que representa. Yo soy el que soy. El nombre de Dios, olvidado en su pronunciación por temor a ser usado en vano, es santificado por el Señor Jesús. Ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Mateo 6:9 en la versión PDT. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 7. Es un texto digno de analizar. Le invito a ver la serie sobre Malaquías en este mismo canal. Los sacerdotes en el tiempo de Malaquías no santificaban el nombre de Dios, lo menospreciaban. Santificar el nombre de Dios tiene mucho que ver con la adoración que le rendimos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:23 al 24. Les recomiendo estudiar la lección 2 de Malaquías, anunciada anteriormente. Es la misma que está ahí en el flyer, en la foto de esta plantilla. Santificar el nombre de Dios es otro ingrediente de este incienso espiritual que elevamos al Señor. Venga tu reino. Comienzan las peticiones. Como estudiamos en lecciones anteriores, específicamente en la lección 21, consecuencia de la ascensión del Señor, el Señor Jesús, llegado al cielo, se sentó en su trono y comenzó a reinar. Pablo dijo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Colosenses 1:13. Y como lo estudiamos en la lección antes mencionada, ya el reino de Cristo está en la tierra y es la iglesia del Señor. Cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar, aún no había venido el reino. Primero debía morir, ser sepultado, resucitar y ascender al cielo. Por esa razón, su petición es, venga tu reino. Pero ya venido el reino, nuestra oración, si estamos en él, sería, ayúdanos a permanecer en tu reino, en tu iglesia. Y si usted, querido lector, aún no ha sido trasladado al reino de Jesús, según Colosenses 1:13, te animo a que obedezcas el santo evangelio de Cristo para que así Dios te añada a su iglesia, según Hechos 2:41 al 47. Si deseas obtener más información al respecto, escríbeme en la caja de comentarios o estudia la lección 25, la Iglesia Siglo I, parte 1, en esta serie Los Postreros Días, en este mismo canal de YouTube. Pero otra de las cosas importantes que nos enseña el Señor Jesús en esta oración es a que en nuestras oraciones debemos tener presente el reino de Dios, la iglesia del Señor. Pablo siempre lo hacía.
En más de una ocasión escribió algo parecido a: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Romanos 1:9. Pero también Colosenses 1:3, Efesios 1:16, 1 Corintios 1:4, 1 Tesalonicenses 1:2 y Filipenses 1:3 y 4, que lo vemos en la foto de la plantilla. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, dice el apóstol Pablo. Y al final de sus cartas los nombraba uno por uno. Esto nos muestra que oraba específicamente por cada uno de ellos. Cuán larga debió haber sido la lista de oraciones de Pablo, o cuán buena su memoria. Otro ingrediente del incienso espiritual que ofrecemos a Dios es pedir por los miembros de la congregación, de congregaciones hermanas, tal y como lo hacía Pablo y tal como Jesús nos enseña. La primera petición de Cristo: pide por su reino. La iglesia es importante para Cristo, debe ser de suma importancia para nosotros. Pedir por sus ancianos, diáconos, evangelistas, maestros, jóvenes, matrimonios, niños, por la salud espiritual, física, emocional y mental de cada uno de sus miembros, por las autoridades que gobiernan en cada uno de los países, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, escribió Pablo en 1 Timoteo 2:2. Hay mucho por qué orar. Continúa la oración del Padre Nuestro diciendo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En esta petición el Señor nos recuerda que lo que debe prevalecer es la voluntad de Dios. Él tiene un plan trazado para cada uno de nosotros. Si alguien nos enseñó en la práctica esta parte de la oración, fue el mismo Señor Jesús, cuando dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. La voluntad de Dios se había manifestado desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1:3-6. Era un plan que ya había trazado, según Salmo 22, según Isaías 53. Era duro lo que el Señor sabía que vendría esa misma noche, pero dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios, entre muchas cosas, es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Que todos procedan al arrepentimiento, según de Pedro 3:9, que el evangelio sea predicado a todas las naciones, Marcos 13:10, Marcos 16:15-16, Mateo 28:18-20. Mas, sin embargo, no permitió que se predicase en Asia antes que en Europa, Hechos 16:6-10. Se interesa en todo tipo de personas. Se le predica a uno, según Hechos 8:26-40, como fue el caso del etíope, o se le predica a más de 3,000, según Hechos capítulo 2. Se le predica a reyes o a esclavos, a gobernantes o a carceleros. Si estás pidiendo por la salvación de tu familia, recuerda que Dios también lo quiere. Te toca a ti llevarle el evangelio. Otra de las peticiones que el Señor Jesús enseñó en esta oración del Padre Nuestro es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta petición me recuerda cuando el pueblo hebreo estaba en el desierto y Dios les dio del maná. Entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto lo pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Éxodo 16:4-5 en la NTV. El sexto día recogían el doble de lo habitual, es decir, 4 kilos por persona en lugar de 2. Entonces todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. Éxodo 16:22 en la NTV. El séptimo día no se recogía, era día de reposo. Por eso el sexto día tenían que recoger el doble de lo habitual. Debían levantarse bien temprano a recogerlo diariamente, so pena de quedarse sin el sustento diario. En esta parte de la oración, el Señor nos enseña varias cosas. Primero, el vivir diario.
Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mateo 6:25. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Mateo 6:34. Dios sabe lo que necesitamos para vivir. De hecho, todo el mundo necesita de alimento y bebida para subsistir. Pero el discípulo de Cristo debe orar y hacer, aún en estas situaciones, una gran diferencia con respecto a los que no han aceptado el señorío de Cristo. Veamos lo que nos dice el Señor Jesús. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6:7 al 8. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6:31 al 32. No confundir aquello de hacer uso de la palabrería con el perseverar en la oración. Son dos cosas muy distintas. Debemos perseverar en la oración. Entonces Jesús les contó una historia para enseñarles que siempre deben orar y nunca perder la esperanza. Él les dijo, en un pueblo había un juez que no tenía temor de Dios y tampoco le importaba lo que pensaran los demás. En ese pueblo había también una viuda. Ella le insistía al juez y le decía, hay un hombre que me está haciendo daño, pido justicia. Por un tiempo el juez no quiso ayudarla, pero después se dijo a sí mismo, no temo a Dios y tampoco me importa lo que piensen los demás, pero ayudaré a esta viuda. Si no lo hago, me seguirá molestando y me hará la vida insoportable. Entonces el Señor dijo, fíjense en lo que dijo el juez malo. El pueblo de Dios clama a él de día y de noche, y él siempre hará justicia para su pueblo y no tardará en darle lo que necesita. Les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlo. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, encontrará aquí gente que crea en él. Lucas 18:1 al 8 en la PDT. La oración también debe ser específica. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Mateo 6:7 ahora en la NBI. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. Pero yo les digo, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesites debido a tu audaz insistencia. Lucas 11:5 al 8 en la NTV. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe y todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, les darán una serpiente en su lugar, o si le piden un huevo, les darán un escorpión. Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Lucas 11:9 al 13 en la NTV. Y esto nos lleva a otro ingrediente importante para la preparación de este incienso. Debemos saber pedir. Santiago escribió, y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad, incluso antes de que se lo pidamos. Le compramos a nuestros hijos los útiles escolares a principio de año. Ya a mitad de año han llenado un cuaderno, se le acaban los lápices, los borradores, etcétera. Sabemos que ellos necesitan de eso para seguir con su año escolar, pero no sabemos cuándo se le acaba. Entonces necesitamos que ellos nos lo pidan en el momento oportuno. De la misma manera, Dios sabe que necesitamos muchas cosas. Debemos pedirlo en el momento oportuno. Dios proveerá de acuerdo a nuestra madurez
espiritual. Entonces yo le digo, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y ésta se abrirá. Lucas 11:9 en la PDT. Ahora nos encontramos con el perdón. Jesús enseñó y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Lucas 11:4. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Esta es otra petición. En esta oportunidad para nuestra salud espiritual, el perdón de nuestros pecados. No obstante, la respuesta a esta petición está condicionada por la calidad de nuestros vínculos con los demás. En una oportunidad, Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió el Señor, sino 70 veces 7. Mateo 18:21 al 22 en la NTV. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. Pero el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Mateo 18:23 al 28. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Mateo 18:29 al 35. El perdón es parte de la gracia de Dios. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Isaías 53:4 al 6 en la NTV. En ocasiones, somos como el hombre al que se le perdonó una gran deuda. Recibió el perdón de la misma, pero no actuó de la misma manera con su semejante, quien tenía una deuda ínfima comparada con la que tenía con su Señor. Dios perdona todos nuestros pecados cuando creemos y obedecemos el Evangelio en las aguas del bautismo. Y espera que esa gracia que nos ha dado también la impartamos a nuestros semejantes, a aquellos que nos han hecho mal, que tienen una deuda con nosotros. El corazón del nuevo pacto, hermanos, está establecido en base al perdón de los pecados, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y no es que Dios no tenga la capacidad de recordarlo, sino que Él dice, no me acordaré más de sus pecados. Voluntariamente no los va a recordar, aunque como Dios tiene la capacidad de hacerlo. Dios no puede olvidar, pero voluntariamente dice, nunca más me acordaré de sus pecados. El Señor espera que actuemos de la misma manera con nuestros semejantes. La frase, yo perdono, pero no olvido, no está en concordancia
con los deseos de Dios. Dios perdonó y dijo, no me voy a acordar más de sus pecados. El perdón es parte de los ingredientes con que debemos preparar el incienso espiritual llamado oración, para que ésta llegue en olor fragante a Dios. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14 al 15. El perdón que recibimos del Padre depende de nuestra disposición a perdonar a los que pecan contra nosotros, independientemente de que se lo merezcan o no. Tenemos que perdonarlos como Jesús perdonó a los demás, incluso a los que lo crucificaron. Lucas 23, 34. El perdón es parte de los ingredientes con que debemos preparar el incienso espiritual llamado oración, para que ésta llegue en olor fragante a Dios. Y no nos metas en tentación. Lucas 11, 4b. Así continúa la oración del Padre Nuestro. Y no nos metas en tentación. Mateo 6, 13. La palabra metas viene del griego eisfero, que significa llevar adentro, literalmente o figurativamente, hacer, introducir, llevar, meter, traer. Y la palabra tentación viene del griego peirasmos, que significa poner a prueba por experimento del bien, experiencia del mal, solicitar, disciplinar, provocación, por implicación, adversidad, prueba o tentación. La expresión y no nos metas en tentación no está señalando que Dios es el que nos mete en esa trampa, sino sugiere que Dios está permitiendo que la trampa esté allí, en el camino. Ni nos empuja, ni nos mete, pero tampoco la quita. Es nuestra decisión si decidimos esquivarla. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. La tentación se convierte en una prueba para resistir y pasar. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1:13. Dios permite que seamos tentados, de la misma manera como permitió que Jesús fuese tentado. Cuando Dios permite que se nos tiente, pone límites a lo que Satanás puede hacernos. Eso lo encontramos en Job capítulo 1 y capítulo 2. Y también el Señor provee la salida. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. La clave está en resistir y en soportar. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Santiago 1, 14 al 15. Mientras que el diablo nos tienta para hacernos caer, Dios lo permite para hacernos madurar. Pero Dios no pone trampas. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1, 16 al 17. Mas líbranos del mal. Lucas 11, 4c. La sabiduría que viene de lo alto y es proporcionada por la palabra de nuestro Dios nos ayudará a salir victorioso de cada tentación que se nos presente en nuestra vida. Esa es una de las maneras en que Dios nos libra del mal. Otra manera es poniéndonos la armadura de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Continúa diciendo el apóstol Pablo en los versículos 14 al 17.
Si se fijan, cada una de estas partes de la armadura tiene que ver con la palabra de Dios. Vestidos nuestros lomos con la verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 al 32. Vestidos con la coraza de justicia, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así que la fe por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios dándonos sabiduría para vencer las artimañas del enemigo, para librarnos del mal. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 18. Es lo mismo que Jesús nos ha enseñado en su oración modelo. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Efesios 6, 19 al 20. Todos los siervos que ministramos la bendita palabra de Dios nos unimos a esta súplica. También tenemos nuestro campo de batalla espiritual y debemos, al igual que todos ustedes, batallar, no caer en la tentación y soportar para poder salir victoriosos. Si bien gran parte de lo que sucede en el ámbito espiritual sigue siendo un misterio para nosotros, Efesios 6:12, y podemos estar seguros de que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, según de Pedro 2:9. Por lo tanto, los discípulos de Jesús debemos velar y orar para que no entremos en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Para que Dios no permita que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Mateo 6:13 en la NTV. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Mateo 6:13 PDT. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellos nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. Mateo 6:13 en la Biblia en lenguaje sencillo. Y en Mateo, el Señor cierra su oración con las siguientes palabras: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo 6:13 al B. El reino, la iglesia, es de Dios. El poder, la autoridad es de Dios. Y la gloria es de Dios, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. La oración debe ser dirigida a Dios y no a ningún otro ser, por estas tres razones. Es interesante hacer notar que las escrituras veterotestamentarias avalan el cierre de la oración del Señor como una doxología, una alabanza a Dios, especialmente a la deidad. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otro mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Isaías 42:8 en la NBI. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Como Dios, Jesús pedía estar nuevamente en la gloria de Dios. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria y la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Estos atributos dados por David al Padre también pertenecen al Señor Jesús. De Jesús es el reino, Mateo 16:18 y Colosenses 1:13. De Jesús es la grandeza y el poder, Mateo 28:18, Hechos 2:36. De Jesús es la victoria y la majestad. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5:5. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 1:25. Teniendo todo esto en cuenta, podemos entender con más claridad el por qué debemos pedir en el nombre del Señor Jesús. Y todo lo que pidiera el Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:13 al 14. Es más que una frase de cierre.
Tampoco es una fórmula. Es entender lo que exclamaban los muchos ángeles alrededor del trono, los seres vivientes y los ancianos. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5:12. Cada vez que oramos, confesamos en nuestra mente y con nuestra boca su señorío. Es gracias a Él que nuestras peticiones llegan al Padre. Y por si fuera poco, cada vez que dedicamos un tiempo en oración al Padre por medio de su Hijo, la tercera persona de la deidad se manifiesta de una manera maravillosa. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Romanos 8, 26 al 27, la nueva traducción viviente. Cada vez que usted y yo oramos, mi querido hermano, el cielo, el equipo divino se activa. Cuando comenzamos nuestro estudio, hicimos una analogía entre el incienso que quemaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento y las oraciones de los santos. El apóstol Juan nos describe lo que sucede en el cielo cuando los cristianos oramos. En Apocalipsis capítulo 8, versículos 1 al 5, nos narra lo que aconteció en una oportunidad, pero tal vez puede que esto ocurra cada vez que usted y yo oramos. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio por todo el cielo durante una media hora. Apocalipsis 8:1. Hubo silencio en el cielo. Esto ocurrió cuando se rompió el séptimo sello. Como nos lo indicarán los versículos que siguen, esto sucede justamente cuando las oraciones llegan a la presencia de Dios. Dios quiere escucharnos. Él presta toda su atención a las oraciones de los santos. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Cuando uno quiere estar atento a alguien que está hablándole, uno trata de guardar el mayor silencio y quiere que a su alrededor se guarde el mayor silencio. Por eso es que es tan importante esto. El Señor está atento, quiere escucharnos. Por eso hay silencio en el cielo cada vez que usted ora. El Señor quiere estar atento a su oración. Continúa diciendo Juan, vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se le dieron 7 trompetas. Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. Apocalipsis 8, 2 al 3, en la nueva traducción viviente. Esta imagen, hermanos, es tan importante, tan esencial, tan hermosa, tan maravillosa con lo que sucede con las oraciones cuando llegan ante el trono de Dios. Veamos. Se acercó un ángel con un incensario. Se le dio una gran cantidad de incienso. Recuerden que el incienso representan oraciones. Estas oraciones iban a ser añadidas, mezcladas junto a otras oraciones, las del pueblo de Dios. Estas representan a las intercesiones del Espíritu Santo, según Romanos 8:26, a las intercesiones de Cristo mismo, según Romanos 8:34, y las intercesiones que se hacen por las intercesiones del pueblo de Dios. Santiago 5:16. Fíjense qué hermoso, hermano. Yo oro, pero la gente que intercede por mí, el Espíritu Santo que intercede por mí, Cristo mismo que intercede por mí, ustedes que interceden por mí, esas oraciones se mezclan con mis oraciones para que lleguen como olor fragante a mi Señor, siempre y cuando lo hagamos según el instructivo de Dios. Ahora bien, al incienso o a las oraciones hechas por el pueblo de Dios se le agregan las intercesiones antes mencionadas. El humo del incienso, mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios, subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Apocalipsis 8:4. De manera que a la presencia de Dios llegan las oraciones de manera reforzada. Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra
y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Apocalipsis 8:5. Aquí observamos lo que para mi criterio es una de las cosas más maravillosas, la respuesta de Dios. El mismo recipiente que anteriormente había estado lleno de incienso sirve como envase para que Dios envíe su respuesta. Y lo lanzó sobre la tierra, y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. En ese caso, las respuestas específicas a las oraciones hechas por los santos fueron enviadas a la tierra. En nuestro caso, las respuestas a nuestras oraciones. Aquí observamos varias cosas muy importantes. Dios está atento a tus oraciones, eso debe animarnos a orar más. Mientras más oremos, más gente interceda por nosotros, el recipiente se llena más rápido. Mientras más perseveremos en la oración, el recipiente, la simbología que está usando el apóstol Juan, se llena más rápido. Por eso es importante perseverar en las oraciones, tanto individuales como en conjunto. Cada vez que la iglesia se reúne para orar, debemos hacer presencia para orar e interceder. Y hablando de interceder, quiero que hablemos un poco acerca de la intercesión de los santos para que entendamos mejor el tema. La intercesión de los santos. Primero debemos definir a qué se refiere la palabra de Dios cuando hace mención a los santos. Veamos un ejemplo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Efesios 1:1. Los santos a los cuales Pablo se refiere son discípulos de Cristo que estaban vivos físicamente al momento de escribir la carta. Estos estaban en la ciudad de Éfeso. No eran personas que habían partido de esta tierra, muertos físicamente, aunque a esto también se les llama santos. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Santo viene de una palabra griega, agios, que significa separado o apartado. Los santos en Cristo son los que han sido apartados para Cristo, los que han sido llamados para su servicio, y según 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 al 10 y Apocalipsis 1:5, son todos los que han sido lavados con su sangre. Entonces tenemos santos viviendo físicamente en la tierra. También tenemos santos cuyas almas o espíritus están en el seno de Abraham. Lucas 16:19, Apocalipsis 6:9 al 11. Ahora bien, ¿pueden los santos interceder con sus oraciones a favor de otros santos? La respuesta es sí, sí pueden interceder. De hecho, debemos interceder para que nuestras oraciones sean mezcladas juntos con la de ellos, como estudiamos anteriormente. Los santos que están en la tierra a diario debemos interceder por nuestros hermanos, por su familia, por los ministros, tal y como lo estudiamos anteriormente. Pablo hacía memoria de los cristianos en sus oraciones e intercedía por ellos. Efesios 1:15 al 23 y muchos textos más. Y pedía que intercedieran por él. Efesios 6:18 al 19, lo leímos anteriormente. Cada vez que tenemos una reunión de oración, intercedemos por los demás. Pedimos por nuestros hermanos. Y aquí vemos cuán importantes son las reuniones de oración de la iglesia. Oraciones, reuniones que usted no debería dejar de asistir. Son reuniones de intercesión por nosotros y por los demás. ¿Pueden los santos que están en el seno de Abraham, es decir, los que ya han partido, muertos físicamente, pedir por sus hermanos que están en la tierra? Esta es una pregunta que a muchos ha de extrañar y que la respuesta es discutida. La Biblia da una clara respuesta al respecto. Lo que ha traído mucha confusión es la manera errada en que se ha tratado este tema, debido a la tradición religiosa. En cuanto a este punto, lo que debemos entender es la manera en que los que han partido pueden interceder, y esto es importante, porque cuando a nosotros nos toque partir, vamos a llevar una claridad sobre el tema. En la siguiente parte, responderemos las siguientes preguntas. ¿Podemos orar y pedirles a las personas que ya han partido? ¿De qué manera y cómo interceden ellos por nosotros? Para obtener una respuesta firme sobre esto, debemos ir a una escena bíblica donde se nos hable de cristianos que ya han partido físicamente de esta tierra.
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 6:9. ¿Qué vio Juan? Juan vio almas que ya habían partido de esta tierra y estaban conscientes. ¿Qué hacían estas almas? Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:10. Estas almas oraban clamando justicia y venganza. Habían sido asesinados por la causa de Cristo. Su cuerpo había sido sepultado, pero su alma, su espíritu, estaban en la presencia de Dios, estaban en el seno de Abraham. No estaban durmiendo. Los cuerpos son los que duermen. El cuerpo sin espíritu es el que está muerto, dice Santiago. El cuerpo. El cuerpo es el que yace inerte. El alma no yace inerte. El alma está consciente, como lo enseña el Señor Jesús aquí en Apocalipsis 6:10. Había vida en la tierra. Paralelamente, estas almas, estaban en el seno de Abraham. Si usted desea saber más sobre lo que sucede al alma o al espíritu después de la muerte física, estudie la lección número 13 en esta misma serie, Los Postreros Días, la que está titulada Con la muerte de Cristo, Palabras desde la cruz, primera parte, en este mismo canal de YouTube. Y la respuesta del Señor Jesús a estas almas que clamaban, que suplicaban, que oraban, fue: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6:11. Al parecer, estas almas no tenían un conocimiento directo de lo que estaba sucediendo en ese presente, en el presente de ellos en la tierra. Mas el Señor les dice lo que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir. Descansen todavía un poco de tiempo, porque va a haber mucha gente que va a tener que morir como ustedes. Las almas de los que han partido se informan de lo que sucede en la tierra, no porque ellos lo estén viendo, sino porque a diario nuevas almas van llegando y relatan lo que acontece. Nuestros seres queridos, la gente que ha partido, no tienen manera de ver lo que está sucediendo en la tierra. Pero el que parte en este instante y su alma es consciente, lleva la información. De manera que los que están en el Hades, en el seno de Abraham, pueden interceder por nosotros de manera general. Familia que ha partido, ora a Dios, cuida a fulanito, cuídalo. Si le llega información de lo que está aconteciendo con fulanito, pues tiene información específica. Si le llega información nueva de lo que va partiendo hacia allá, no porque ellos escuchen nuestras oraciones. Esto es importante aclararlo. Ellos no escuchan nuestras oraciones. Ellos saben de nosotros por la información que le llevan los que siguen partiendo. También tenemos un ejemplo bíblico de un alma que está en un lugar de tormento, ejemplo dado por el mismo Señor Jesús, quien es imposible que mienta. Esta persona estaba intercediendo por sus hermanos que aún están en la tierra. Entonces le dijo: te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Lucas 16, 27 al 28. Tenemos 2 ejemplos bíblicos de almas en el Hades intercediendo por su gente en la tierra, añadiendo más incienso al incienso que nosotros elevamos. El rico, atormentado, pide para que el resto de su familia no llegue a ese lugar. No hay manera de que él pueda comunicarse con ellos y decirles qué deben hacer para no llegar a ese lugar. Simplemente pide, y la respuesta que le da en la historia el rico y Lázaro es: las escrituras tienen que escucharlas. Les pido que por favor vean la lección que mencioné anteriormente. ¿Podemos orarle o pedirle a esas almas que ya han partido para que intercedan por nosotros? Como la mayoría de personas hacen, oración a los fieles difuntos. Esa respuesta ya la dimos durante nuestro estudio. Las oraciones deben ser dirigidas a Dios en el nombre del Señor Jesús. Oración que no respete este mandamiento del Señor Jesús es como quemar fuego extraño
es un incienso que no va a llegar a la presencia del Padre. Oraciones a gente, criaturas, seres humanos que han partido de esta tierra, aunque hayan sido muy buenos discípulos, María o cualquiera de lo que las personas llaman santos, a ellos no debemos dirigirle ningún tipo de oración. La oración debe ser dirigida al Padre en el nombre del Señor Jesús. Pero es probable o es posible que la gente recurra a quemar este fuego extraño, de estar orando a los difuntos. Es probable. Las estadísticas muestran que muchas personas no solamente oran a sus familiares ya fallecidos, sino también a personas como María y cualquier otra persona que ellos llaman santos. También el muestreo señala a personas pidiéndole a imágenes religiosas figuras de yeso, de madera u otros materiales, que como dice el Salmo, orejas tienen, mas no oyen. Salmo 115, 6. Aunque es probable, la única garantía que tienen es que sus oraciones son fuego extraño para Dios. También es posible. Hay gente que lo hace, por lo tanto no es imposible. Pero lo que sí es imposible es que este incienso llegue a Dios en olor fragante, pues es imposible que Dios mienta y Él ya ha dictado sus pautas, sus requerimientos, Él ya dictó los ingredientes para que el incienso espiritual llegue en olor fragante a Él de la manera como Él dictó las instrucciones para que el incienso que quemaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento llegaran a Él en olor fragante. ¿Podemos orar por los que han partido físicamente? De poder hacerlo se puede. Nadie te puede impedir que lo hagas. Es tu decisión. Pero la pregunta sería, ¿por qué razón deberíamos orar por los que han partido? Una respuesta válida sería por su condición espiritual. De hecho, mucha gente lo hace por esa razón, pues es la única necesidad que ellos puedan tener. Ya vimos como el rico de la enseñanza de Cristo en Lucas 16, quien ya había muerto físicamente, intercedía por sus hermanos, quienes estaban aún con vida en la tierra. Es la oración o intercesión de un alma por alguien con vida física. Pero en sentido inverso, no funciona. Orar por una persona ya fallecida no cambia su estado espiritual, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados, dice el apóstol Pablo. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Según de Corintios 5:10. De lo que hagamos en vida física, vamos a rendir cuentas. Tus actos durante esta vida determinarán si luego de partir físicamente vas al paraíso como Lázaro o a tormento como el rico. Pero nada de lo que hagan las personas en la tierra cambiarán esa situación. Tus actos se miden por tus obras de obediencia a Dios, principalmente por tu obediencia al Evangelio de Cristo. No somos salvos por obras físicas, pero sí por obras de obediencia espirituales. Entonces, ¿de dónde surgió la idea de orar por los difuntos? Créame que no es de la Biblia. La respuesta puede estar basada en la cultura de los pueblos, pero en la cristiandad lo basan en un libro histórico llamado Macabeos, que se encuentra en las Biblias de Editorial Católica. En 2 de Macabeos, capítulo 12, versículo 41 en adelante, el libro histórico dice así: todos alabaron al Señor, justo juez, que descubre las cosas ocultas, e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Después recogió unas 2000 monedas de plata y los envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Si él, o sea, si Judas Macabeo no hubiera creído en la resurrección de los santos muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. Según de Macabeos 12, 44 al 45, en la versión Dios habla hoy, con libros deuterocanónicos. Judas Macabeo creía en la resurrección de los muertos
y en la eternidad. Si creía que a ellos les aguardaba una gran recompensa, no hubiese habido necesidad de un sacrificio para que Dios perdonara sus pecados. Las almas que están en el seno de Abraham ya han sido perdonadas de sus pecados. No necesitan ningún tipo de sacrificio. Las almas que están en tormento tampoco tienen manera de alcanzar el perdón. La historia narrada por Cristo es muy clara. Este texto en el libro de Macabeos da pie a una doctrina que no es enseñada ni por Cristo ni por los apóstoles, la doctrina del purgatorio. El asunto es que el perdón de los pecados se da mientras la persona está viva físicamente. En el Antiguo Testamento, por medio de la fe, los hebreos en obediencia a la palabra de Dios sacrificaban animales para su expiación temporal. La definitiva fue en la cruz del Calvario, Hebreos 9:15. Ellos, por medio de la fe, apuntaban hacia la muerte expiatoria de Cristo en el futuro. En la era cristiana, por medio de la fe también, apuntamos hacia el pasado, hacia la muerte expiatoria de Cristo, también por medio de la obediencia. La Biblia nos indica el momento en que recibimos la expiación, el perdón de nuestros pecados. Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Si deseas más información al respecto, no dudes en escribirme. Te invito nuevamente, si no lo has hecho, a que estudie la lección 13, la muerte de Cristo, palabras desde la cruz, primera parte. Y si ya fuiste bautizado conforme al mandamiento bíblico, debes seguir viviendo una vida agradable a Dios, confesando sus pecados para que estos sean perdonados, como lo estudiamos anteriormente en esta misma lección. De manera que orar por los difuntos es posible. Judas Macabeo lo hizo, pero eso no significa que la condición espiritual del fallecido vaya a cambiar. Pablo en 2 Corintios 5:10 y Jesús en la historia del rico y Lázaro, en Lucas 16:19-31, así nos los hacen ver. Tu condición espiritual después de que partas físicamente es algo que debes pensar, al igual que la de tu familia. Ojo, el seno de Abraham no es el cielo, ni el lugar de tormento es el infierno. Estos dos lugares eternos aparecerán luego de la venida de Cristo por segunda vez y dentro de unas cuantas lecciones hablaremos de ello. Entonces los santos sí interceden por nosotros, los que están en la tierra, de una mejor manera, pues saben por lo que estamos pasando. Su intercesión es más específica. Por eso es importante que usted interceda, hermano. Los que están en el seno de Abraham lo hacen de manera general y según la información que les vaya llegando de lo que acontece en la tierra. Los que han partido interceden por sus familiares en la tierra, uno para que alguien les explique y no vayan a tormento, y otros animándonos como una nube de testigos para que permanezcamos fieles. Hebreos 12:1. Orar por un cambio de estado espiritual de una persona ya fallecida, aunque Judas Macabeo lo haya hecho y muchos lo hagan hoy día, basándose en esta enseñanza o en alguna similar, no significa que se pueda lograr. Cristo nos enseña que no es así y Jesús lo sabe todo. Pedirle a nuestros seres queridos que han partido que nos ayuden es hacer caso omiso a la voluntad de Dios, quien nos enseña que las oraciones deben ser dirigidas al Padre en el nombre del Señor Jesús y lo que esto significa. ¿Significa esto que debemos olvidar a nuestros seres queridos? De ninguna manera. Debemos recordarles con mucho cariño, pues lo volveremos a ver. La misericordia de Dios es infinita. Muchos de ellos no tuvieron la bendición de conocer lo que hoy tú conoces. Obedece a Dios y deja el resto en sus manos. Pero no trate de solucionar o cambiar con tu fuerza o tu sabiduría lo que Dios ya ha trazado. Su voluntad prevalecerá. Confiemos en Dios. La iglesia perseveraba en las oraciones. Esta es otra de las características por las que se conoce a la iglesia del Señor. El Padre Nuestro, la oración modelo que nos dejó el Señor Jesús, nos enseña cómo debemos orar. La oración es el incienso de los santos. El incienso tenía su ingrediente, la oración también tiene los suyos. Es una comunicación con Dios bajo las reglas de Dios. En la oración grupal también hay sus reglas. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. 1 Corintios 14:15-16.
Si está la iglesia reunida, un varón ora y todos los demás ocupamos el lugar de oyentes y respondemos con el amén si estamos de acuerdo con la oración. ¿Por qué un varón? Porque así lo enseña la enseñanza apostólica. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. 1 Timoteo 2:8. Aquí la palabra hombres viene de la palabra griega aner, referida al sexo masculino. Cuando la iglesia oraba unánimemente juntos, se refería a esto. Todos de acuerdo con la oración, y no que todos oraban al mismo tiempo levantando sus voces. El asunto es escuchar al que habla, si ocupo el lugar de oyente. No es repetir en la mente lo que está diciendo, es escuchar, no repetir. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Estas son las características que deben prevalecer en la iglesia del Señor. Es su naturaleza distintiva. Si estás reuniéndote con un grupo de personas que están perseverando en ello, después de haber obedecido el Evangelio en las aguas del bautismo, estás haciendo lo correcto. Dios te bendiga. Eres miembro de la iglesia del Señor. Si aún no lo has obedecido o en donde te reúnes hacen caso omiso al mandamiento dado por Cristo o no perseveran en lo que hemos estudiado en estas lecciones, ahí no es. No estás en la iglesia del Señor. Esta fue la parte número 6 de la iglesia en el siglo primero. Estudiamos las oraciones. Si Dios lo permite, veremos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.